Luego de la recuperación de la democracia, el gobierno de la Unidad Democrática y Popular creó un sistema bancario y de corporaciones para la reinserción de la inversión pública destinada a políticas sociales. Con la caída del proyecto popular y la llegada del neoliberalismo, desaparece el intento de crear un sistema de créditos y financiamiento manejado desde el Estado y la sociedad civil asociada. Así, llega el cierre de la banca de fomento, la eliminación del Banco del Estado, el Banco Agrícola, los bancos estatales, las corporaciones de fomentos y los programas de crédito a la producción rural y urbana. Entonces, no es un caso simplemente aislado, es algo que forma parte de la privatización del sistema financiero y de la banca de fomento en nuestro país. El carácter de la privatización en Bolivia hacía énfasis en la disolución de las empresas estratégicas del Estado y de los sectores económicos que podrían fomentar un incremento en la redistribución de los bienes comunes. El intento de privatización del Lloyd y ENFE, del servicio de agua, luz y electricidad, del sector hidrocarburífero y de las cementeras, reducía al Estado a una oficina de negocios entre los futuros dueños de las empresas vendidas a manos extranjeras y sus socios al interior del país. No se trata de un elemento suelto, sino que tiene que ver con toda la lógica del proceso de privatización. Es más, Samuel Doria Medina es verdad que se oponía a la capitalización, pero se oponía a la capitalización porque él creía que se debía privatizar absolutamente todo. El proceso de privatización vendió empresas estratégicas estatales a precios por debajo de su valor real, empresas que en algunos casos suponen habían registrado récords de crecimiento, como el caso de la empresa de cementos Puente o las empresas PIL. Por otra parte, la privatización atacó a las corporaciones de desarrollo, las cuales generaban un excedente para la redistribución de los ingresos en el país, bajo el supuesto de que éstas estaban en quiebra. 3 de cada 4 empresas de las excorporaciones de desarrollo eran productivas y no tenían problemas. Lo que sí hacían era generar recursos para las arcas del Estado, recursos que implicaban una distribución en políticas sociales. Algo parecido, pero en pequeñito, a lo que se hace ahora con los recursos, por ejemplo, del IDH, ¿no? De esta forma, el proceso de privatización interrumpía a un Estado en gestación y su posibilidad de crear políticas económicas de manera soberana en favor de los más necesitados. Además de los lotes de saqueo sobre la economía nacional, el proceso de privatización solventó la creación de redes de poder para la oferta y compra de las empresas bolivianas en unas cuantas manos. Se trataba de una lógica de transferencia del patrimonio nacional hacia manos privadas, pero a partir de la participación en la gestión pública. Una vez comenzó el proceso de destrucción del Estado boliviano, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la USAID, crea un programa de apoyo para Bolivia con financiamientos, donaciones, convenios, créditos y condonaciones. El caso Foca responde a una condonación de los Estados Unidos al Estado boliviano, que mediante un decreto supremo, en vez de dejar el monto condonado al Estado boliviano o lo que quedaba de él, es traspasado a una organización privada, Fundapro. De lo que se trata es de una determinación de Samuel Doria Medina para trasladar recursos que fueron condonados a favor del Estado boliviano a manos privadas, sin que medie una autorización legislativa, que era lo que marcaba en ese momento la propia ley, la propia normativa. Alegando el marco de un convenio entre Bolivia y Estados Unidos para la creación de esa fundación y suponiendo que crear una fundación era más viable que directamente condonar la deuda, se viabilizó el traspaso mediante un decreto supremo, sin decisión del legislativo ni proceso de licitación, de 21 millones de dólares, lo cual devela la reducción de las expresiones colectivas bolivianas a un grupo de empresarios, y por otro lado devela la presión y sojuzgamiento del proceso neoliberal y del gobierno de los Estados Unidos en esa época a las autoridades bolivianas. No se puede, a pesar de las imposiciones que se podían haber generado en ese momento por presión de los Estados Unidos de Norteamérica, trasladar créditos condonados a manos privadas. Esa es una decisión totalmente arbitraria. Para eso debió procederse a la aprobación de una ley, porque tú no puedes destinar a manos privadas recursos que son del Estado. El caso Foca responde a la lógica del neoliberalismo, la forma en la que se justificó, la manera en la que procedió y el procedimiento por el cual se consolidó la época de mayor desigualdad en Bolivia.
La comisión que investiga desde la anterior gestión legislativa el proceso de capitalización y privatización viene trabajando en la visibilización del daño realizado. Nosotros hemos calculado que se perdieron alrededor de 7.000 millones de dólares por el concepto primero de venta a precio bajo, en muchos casos por debajo de su valor en libros, algo prohibido en la antigua Constitución y actualmente también en la normativa vigente, sino porque el Estado dejó de percibir las utilidades que generaban estas empresas.